El cuidado a niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Primera parte. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, el espacio de Canal Capital dedicado a escuchar, informar y defender los derechos de quienes ven y creen en los medios públicos. Hoy nos convoca un tema urgente y profundamente humano: la protección de los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. La tecnología avanza, las pantallas nos acompañan a todas horas y la vida de la infancia transcurre cada vez más entre aplicaciones, plataformas y videojuegos y redes sociales. Allí hay oportunidades, claro que sí, pero también hay riesgos que nosotros no podemos ignorar. ¿Están todos listos para zarpar, mis valientes? ¿Sabías que todas las niñas y niños tienen derechos? Nadie nos puede negar las cosas que nos corresponden. Sí, eres libre de escoger lo que te gusta. ¡Soy un dinosaurio! De jugar con carritos, muñecas, peluches o cualquier otro juguete. Nos pintamos el cuerpo, todos bailamos y es muy bonito. A vivir aventuras emocionantes y a que siempre te traten bien. ¡Qué lindo collar! Sí. Toma, te lo presto. ¡Guau! Ven a divertirte, porque en Eureka cabemos todas, todos y todes. Es hora de jugar. Tengo derecho a ser quien quiero ser. En Eureka, tu canal. En Colombia, más de 40 organizaciones públicas y privadas han unido esfuerzos para construir el Consenso Nacional de Cuidado Digital, una hoja de ruta que busca garantizar que la niñez crezca en un mundo digital seguro, responsable y respetuoso de sus derechos. Para comprender este desafío y lo que implica para las familias, el Estado, las empresas y la sociedad, hoy nos acompaña una voz fundamental en este proceso. Damos la bienvenida a Mónica Hernández, presidenta de la Fundación Telefónica Movistar, quien ha trabajado durante años en el cierre de brechas digitales y en la promoción de una ciudadanía digital responsable. Tomen nota de esta información tan importante. Mónica, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Audiencias Capital. Carlos, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven desde Audiencias en Canal Capital. Muchas gracias por esta invitación. La hemos invitado, Mónica, porque recientemente tuvimos la oportunidad de tomar atenta nota sobre los aportes que usted hizo en un foro sobre protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Foro en el cual se nos presentó a los asistentes el llamado Consenso Nacional de Cuidado Digital. Explico brevemente de qué se trata. Es un esfuerzo conjunto y coordinado entre 40 organizaciones públicas y privadas que ha permitido trazar lo que ustedes llaman una hoja de ruta para garantizar la protección de la infancia en los entornos digitales. ¿Por qué la Fundación Telefónica Movistar participa en este Consenso Nacional de Cuidado Digital, Mónica? Bueno, primero que todo, es que Telefónica es una entidad es una organización que está realmente muy preocupada por el tema del cierre de brechas digitales. Queremos realmente que la tecnología, siendo transversal a tantos ejes de la vida diaria, tiene que ser una fuente de igualdad, de equidad, de acceso a nuevas oportunidades para todos, para los niños, para los adolescentes, para los padres, madres y cuidadores, personas mayores, migrantes, víctimas, mujeres, personas con discapacidad. Es decir, nadie se puede quedar atrás de todo lo que está pasando con la tecnología, entendiendo también que siempre tenemos que tener en cuenta que las personas están en el centro, ¿no? Que la tecnología es un habilitador para muchas cosas, pero no es un fin en sí mismo, y eso hace que efectivamente pues queramos trabajar en esto. Y además venimos hace muchos años, hace 18 años trabajando en Colombia por este tema de cierre de brechas digitales, y hemos venido evolucionando, por supuesto, también a la par como viene evolucionando la tecnología. Y en ese sentido pues nos interesa muchísimo que nuestros niños en realidad tengan un acceso seguro
a todas estas nuevas herramientas y a estos nuevos desarrollos, pero un nivel que realmente les permite alcanzar el éxito en medio de un mundo que está tan permeado por la tecnología y que en el cual la tecnología además se mueve tan rápido. Y en el contexto de eso, pues obviamente también queremos que haya una ciudadanía digital responsable que entienda cómo funciona este ecosistema, cuáles son los actores que están involucrados en los diferentes niveles y que de alguna manera pues podamos permitir que se tenga conciencia de lo bueno y de lo malo que puede derivarse de un mal uso de la tecnología, pero lo bueno también que trae pues realmente todas estas nuevas oportunidades. E incluso pues en este año hicimos el lanzamiento para América Latina del Observatorio de Derechos Digitales, basado en la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales que se ha lanzado en Europa. Y uno de los aspectos primordiales de esa Carta de Derechos Digitales es justamente pues, la protección de la niñez en el entorno digital. Y ahí se abordan muchos de los temas que por supuesto se hablaron en el Consenso Nacional del Cuidado Digital, términos de derecho a la privacidad, de intimidad, todo el tema de salud física y emocional, todo el tema de la adquisición de habilidades digitales, el acceso a educación mediante herramientas que son digitales, participar como ciudadanos en términos de expresar su opinión y en espacios de decisión que obviamente atañan a temas de niñez, niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto nos interesa muchísimo, pero que pase obviamente de una manera muy controlada, sin limitar realmente lo que puedan hacer nuestros niños y niñas y la capacidad de generación que tengan, pero sí protegiéndolos mucho de lo que puede estar pasando en un mundo cada vez más tecnológico, en temas generales, ¿no? En educación, en temas de redes sociales, en temas de videojuegos. O sea, pasan muchas cosas en términos digitales que es importante que dejemos que los niños vivan su desarrollo, así como lo hacen en el mundo físico, en el mundo digital, pero por supuesto con unos controles que permitan que eso se dé de manera segura. Mónica, quienes como usted promueven y están comprometidos con el Consenso Nacional de Cuidado Digital, reconocen que las tecnologías digitales pueden y deben ser aliadas del cuidado, de la educación y la equidad, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje y la participación de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, advierten, y esto se vio muy claramente en el foro, que muchos servicios y plataformas digitales han priorizado modelos comerciales basados en lo que se llama recopilación y explotación de datos de personas menores de 18 años. Por eso le pregunto, ¿cuál es el riesgo de esos modelos y prácticas comerciales para los niños, niñas y adolescentes? Sí, es que hay que tener mucho cuidado porque efectivamente hay entidades para las cuales es más importante el interés comercial que puede haber alrededor del lanzamiento de un producto que el efecto que puede tener en ciertos grupos poblacionales el estar interactuando de una manera que realmente no esté supervisada y segura. Y eso, como tú lo mencionas, esa recolección y esa explotación de datos, incluso pues sobre los menores de edad, ¿no? Que en realidad se vuelve como una avidez de generar ingresos a partir de esa información, de la cual además muchas veces no somos conscientes ni siquiera los adultos. Ahora pues un niño que entra a interactuar de una manera casi que bajo indefensión en estos esquemas. Ahí lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, y por eso es importante que todos trabajemos, pero especialmente las empresas, ¿no? En desarrollar desde el principio productos que sean seguros para nuestros niños y para nuestros adolescentes, que efectivamente no se vulneren temas como la privacidad, los datos personales de los niños, el uso de sus imágenes, con el objetivo de crear perfiles comerciales y manipular como todo el tema de atención de nuestros niños, que incluso generan unos tiempos de conexión que son grandísimos y que terminan afectando los comportamientos generales de nuestra niñez. Entonces, efectivamente creo que es importantísimo tratar de reforzar la necesidad que tenemos de que las empresas limiten temas de publicidad, que no sean invasivos, que no hagan manipulación de los algoritmos para inducir comportamientos que no queremos en nuestros niños, que no se vulnere la privacidad en general, pero pues de los niños y niñas es importantísimo, porque es que todo esto puede conllevar riesgos de ciberacoso, de grooming, de explotación digital, sin mencionar pues problemas de aprendizaje en los niños o en el comportamiento general, incluso llegar a temas de depresión o de ansiedad que puedan ser incluso detonantes de temas mucho peores. Entonces nosotros desde hace muchos años venimos trabajando desde la compañía, por supuesto, en diseñar productos que sean seguros desde el origen, es decir, que por defecto haya configuraciones de privacidad que permitan que los padres de familia ayuden a los niños a tener un grado de privacidad importante
y un grado de control importante sobre esos proyectos, y hay herramientas de control parental que nosotros involucramos en todos nuestros productos desde hace mucho tiempo, pero además desde la Fundación nos hemos enfocado en realidad en que la gente entienda esto cómo funciona y en hacer una educación digital que le llegue a todas las personas, que efectivamente podamos formar a los docentes, a los padres, madres y cuidadores en entornos que sean seguros, con un acompañamiento digital, y que los profesores en realidad entiendan cómo funcionan estas herramientas y puedan lograr desde sus entornos del aula de clase generar niños que estén mucho más familiarizados con el uso de la tecnología y que le puedan sacar provecho, pero de una manera segura. Y eso depende en gran medida de los adultos. Tenemos los programas de Profuturo, de Escuela TIC Familia, que justamente se centran en eso, ¿no? En formar a los docentes en habilidades digitales y acompañar a los padres, madres y cuidadores en términos de alfabetización digital. Justamente quienes suscriben el Consenso Nacional de Cuidado Digital reconocen también que se ha descargado desproporcionadamente la carga de proteger a los niños en las familias, y subrayan que se ha hecho mucho énfasis que son las familias las principales responsables, pero resulta que, como bien lo señalan ustedes, las familias en general no cuentan ni con las herramientas, ni con la información, ni con el tiempo, ni con la experiencia suficiente para acometer esa protección de los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Es una observación que me parece muy importante, pero también lo es el planteamiento según el cual es esencial actuar con base en la evidencia, no con base en las especulaciones, en supuestos, en hechos ante los cuales reaccionamos con desconocimiento o con miedo. Trabajar con base en la evidencia. Usted ya nos anticipó algunas cosas que se pueden hacer, no solamente por parte de la familia, sino por parte de las empresas y otros actores del ecosistema. ¿Cómo qué cosas, Mónica? Mira, yo creo que esto tiene un poco, tenemos que mirarlo como desde dos frentes. Uno, que es cierto que efectivamente se le está pidiendo a las familias que respalden mucho más este proceso sin realmente estarles ofreciendo las herramientas que necesitan, ¿no? La información suficiente para que lo puedan hacer. En Colombia, por ejemplo, estudios demuestran que más del 60% de los padres en realidad no saben cómo aplicar controles parentales. Existen, pero no saben cómo utilizarlos. O cerca de un 70% de los padres, madres y cuidadores en realidad están inseguros sobre cómo es que tienen que orientar a sus hijos alrededor del uso de las redes sociales. Y eso indudablemente es un tema que tenemos que cerrar. Hay una brecha importantísima y indudablemente pues esto es una tarea que tenemos que desarrollar entre todos, ¿no? Un padre de familia no puede estar solo ante una problemática de este estilo sin tener herramientas para poder realmente prepararse y tener desarrollar pues lo que se está esperando que ellos hagan, ¿no? Pero por otro lado creo que también tenemos que entender que los padres, madres y cuidadores tienen un papel muy importante en la educación de los niños. Yo creo que cuando llegamos a la pandemia nos dimos cuenta de que, al contrario de lo que uno esperaría, los padres, madres y cuidadores estaban descargando ya demasiado el rol de la educación sobre la institución educativa, sobre los profesores, sobre los rectores, y de hecho no estaban reconociendo el papel tan importante que ellos tienen en la guía de los niños o de los estudiantes en este proceso educativo, en donde además la tecnología es importantísima. Entonces, las dos cosas tienen que darse. Por supuesto, no los podemos dejar solos, pero los padres de familia tienen que entender que tienen una responsabilidad sobre la guía de sus hijos en este mundo digital, y los primeros que tienen que formarse para poder guiar a sus hijos son ellos, ¿no? Son los padres, madres y cuidadores, que en muchos casos en este país son adultos mayores o personas mayores, y eso pues requiere incluso un esfuerzo mayor en términos de explicarles cómo funciona todo este tema digital y qué herramientas pueden aprovechar. Entonces, claro, tenemos que hacerlo entre todos, porque esto pues indudablemente no los podemos dejar solitos. Tenemos que trabajar esto desde el lado de la regulación. Tiene que haber una regulación clara, que sea exigente sobre las plataformas y los servicios digitales, no lo podemos dejar al azar. Hay que exigirle a las empresas que hagan un diseño seguro de sus productos desde el origen, desde el principio, que efectivamente se oriente a proteger a nuestros niños y niñas en todos estos temas tecnológicos, pero también hay que trabajar en los temas de alfabetización digital masiva, tanto para las familias como para los docentes. Es que este tema la formación de los niños no recae únicamente en las familias, por supuesto también en las instituciones educativas, con lo cual efectivamente tenemos que darle las herramientas, más allá de que tengan herramientas de control parental o protocolos de denuncia que tienen que ser efectivos y que tienen que derivar en una ruta concreta de acción. En realidad aquí lo importante es tener programas de formación que ojalá sean gratuitos
y que puedan ser acompañados, porque el acceso a tecnología, cuando no se conoce, esperar que una persona haga un curso virtual y entienda cómo funciona cuando en realidad no entiende muy bien todo este tema tecnológico, pues va a ser complejo. Entonces tenemos que trabajar en que nuestros docentes entiendan esto cómo funciona, lo puedan llevar al aula de clase, pero también en darle elementos a los padres, madres y cuidadores en que sepan esto cómo funciona y cómo los podemos acompañar para que vayan teniendo un tránsito más seguro, menos incierto alrededor del uso de la tecnología. Creo que además en esto lo peor que puede pasar es que por miedo o por desconocimiento se pretenda prohibir a nuestros niños y adolescentes el uso de la tecnología, porque estamos en un mundo muy digital que demanda que efectivamente se utilice todas estas herramientas de la mejor forma posible. Y es como pretender aislar a nuestros niños de un fenómeno que cada vez va a ser más notorio, y es que la tecnología está en todas partes y permea todos los aspectos de la vida de la persona: educación, temas del sector productivo, temas financieros, temas de salud, temas de entretenimiento. Entonces, si ese es el mundo en el que estamos y además hacia donde tiende a acentuarse todavía más el uso de diferentes herramientas, pues necesitamos niños que lo sepan aprovechar de la mejor forma posible, claro, y que sepan también cuáles son los riesgos, pero para eso necesitamos que nuestros adultos, sean padres o sean docentes, estén muy informados acerca de esto para que puedan desarrollar ese proceso formativo de la mejor forma posible sin eliminar la tecnología, incorporándola en los procesos diarios de formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aprovechamos este momento para invitarlos a ustedes, quienes nos acompañan en Audiencias Capital, a ser parte activa de esta conversación. El cuidado digital de los niños, niñas y adolescentes sucede en nuestras casas, escuelas y comunidades. Y queremos escuchar cómo lo viven ustedes, cómo están afrontando la relación entre la infancia y la tecnología en sus casas. ¿Cuentan con herramientas e información para acompañar a los menores en los entornos digitales? Cuéntenos qué dudas, experiencias o propuestas tienen para mejorar la protección digital. Comuníquese con nosotros, envíennos todos sus comentarios, preguntas y sugerencias al correo defensoría@canalcapital.go.co. Sus voces son clave para construir soluciones reales. Quédense con nosotros porque aún vienen temas muy importantes que vamos a seguir abordando en esta entrevista. Le invito a que hagamos una tarea como de aula. Imagínese, Mónica, que estamos ante un tablero y yo voy a escribir una línea de aquellos hechos que en el Consenso Nacional de Cuidado Digital son catalogados como evidentes. Yo menciono cada una de esas evidencias y usted nos cuenta qué implica cada una de ellas. La primera evidencia es que hay impactos sin duda de los entornos digitales por la exposición de niños, niñas y adolescentes en los procesos de violencia y de explotación en línea. Sí, esto es realmente crítico, es decir, cuando uno va y busca cifras, se da cuenta que en realidad es un fenómeno real que tenemos que tratar de abordar lo mejor posible y de manera muy rápida. 1 de cada 3 usuarios de Internet son menores de 18 años, o sea, la tercera parte, son niños y que todavía no tienen desarrollada su conciencia alrededor de estas temáticas. Y de hecho, por lo menos 1 de cada 5 adolescentes reportan haber recibido solicitudes sexuales o material explícito que está en línea. O sea, un 20% de nuestros niños metidos en las redes tienen acceso a contenidos que no quisiéramos que pudieran tener. Se ha incrementado, según el Centro Cibernético de la Policía, más de un 30% los casos de explotación sexual infantil con respecto al año 2021. O sea, de verdad que, claro, como hay más acceso a tecnología y están pasando tantas cosas, se incrementa, pero viene a un ritmo muchísimo más acelerado de lo que uno pudiera realmente pensar. 60% de los adolescentes, por ejemplo, han sufrido algún tipo de forma de acoso, de violencia digital. Es decir, los números son importantes y es evidente que eso efectivamente está pasando. Ellos se enfrentan a grooming, a temas de trata de personas, acosos, abusos sexuales, sexting. Entonces, en realidad, por eso nosotros trabajamos muchísimo los temas de alfabetización digital para que se entienda esto, cómo funciona y cómo se puede evitar. Y también, por ejemplo, trabajamos con otras entidades como Red Papás. En su momento impulsamos la creación del Centro Vigías,
que fue en su momento pues el primer centro de internet seguro en Colombia, que además ofrece no solamente como un centro de monitoreo de todo esto que está pasando, sino rutas de denuncia, apoyo psicológico, formación continua para las familias y por supuesto para los docentes, para poder frenar esto, porque en realidad en la prevención de la ocurrencia de estos comportamientos está la clave, pero para eso necesitamos que nuestros adultos se formen en estas temáticas y lo entiendan muy a profundidad. Se hizo especial mención de los impactos negativos. También los debe tener positivos, por supuesto, en materia de salud y bienestar. La OMS, por ejemplo, dice que un adolescente no debería pasar de 2 horas diarias utilizando este tipo de herramientas, y sin embargo los estudios demuestran que existe un promedio entre 7 y 8 horas diarias de nuestros adolescentes en Latinoamérica frente a pantallas fuera del contexto escolar, ¿no? Entonces estamos diciendo, pero ok, ¿qué estamos haciendo realmente para cambiar esto? Porque además todo esto empieza a generar depresión, ansiedad en nuestros niños, inseguridades, cambios en los comportamientos de salud mental de nuestros niños. Entonces, en realidad, ¿queremos que esto pase por estar haciendo un uso no monitoreado de las redes sociales? Pues por supuesto que no. Entonces, en realidad ahí creemos que hay que promover contenido sobre bienestar digital, hacer esta problemática mucho más evidente, generar una ciudadanía que sea responsable. Ahí tenemos una plataforma bien interesante que se llama Dialogando, en donde tratamos como de brindar consejos muy prácticos que permitan equilibrar el uso de la tecnología con una vida que sea saludable para todos. Y son contenidos gratuitos que tienen acceso cualquier persona en cualquier momento que los quiera consultar, ¿no? Entonces es más también socializar este tipo de problemáticas para que la gente entienda que existen, pero que además hay soluciones y alternativas que son de fácil acceso, que además están virtuales, que son gratuitas, que les van a permitir manejar esta problemática de una manera como más acertada, más adecuada. Mónica, le confieso que salí angustiado del foro en el cual se nos presentó el Consenso Nacional de Cuidado Digital, pensando en los impactos negativos que pueden tener los entornos digitales sobre el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Es increíble porque esos estudios, por ejemplo, Stanford reporta que ese problema del scrolling permanente que genera como una lectura realmente es muy superficial, no está permitiendo que los niños realmente comprendan lo que están leyendo. Ese hábito de estar haciendo ese scrolling y ese contenido como tal, ese consumo rápido de contenido está generando un 36% menos de comprensión de textos. ¿Cómo pretendemos que un niño realmente aprenda cuando necesitamos competencias básicas de lectura y de matemáticas también? Pero el tema de la lectura es básico. Y cuando nosotros realmente no logramos monitorear esto, estamos generando unos déficits de aprendizajes importantes que además después se ven reflejados, ¿no? en las evaluaciones de las pruebas PISA o incluso en nosotros mismos en las pruebas Saber, se ve que quienes están superando consumos de 5 horas diarias tienen hasta 20 puntos menos en términos de los resultados generales que están arrojando estas pruebas. Y bueno, y es que básicamente el nivel de concentración es muy bajo cuando se consume el contenido de esa manera y no estamos ayudándole a un niño que realmente aprenda, ¿no? Y eso sin contar con que no se le enseña a un estudiante el pensamiento crítico, ¿no? O sea, estás consumiendo contenido sin un filtro. Entonces, ¿cómo sabes qué es cierto, qué no es cierto? ¿Cómo realmente puedes canalizar esa información desmedida que te llega si no tienes realmente un acompañamiento, una mediación pedagógica en toda esta historia? Entonces, bueno, para eso nosotros en realidad pues nos enfocamos muchísimo en tratar de formar a los docentes y a los padres de familia nuevamente en estas habilidades digitales, en que utilizando la herramienta se pueda generar un efecto positivo dentro de nuestros estudiantes, utilizando tanto celulares como tabletas como contenidos virtuales, pero de una manera que aporten al proceso educativo de los niños. Y en eso pues hemos logrado, por ejemplo, este año formar casi 47.000 docentes en Colombia en estas metodologías de uso de habilidades digitales, desde lo más básico hasta temas de inteligencia artificial. Nuestros profes en Colombia pues son de todo tipo. Cuando nos vamos más a la ruralidad seguramente nos toca apoyarlos muchísimo más, pero ya tenemos varios que están haciendo incursión en cómo utilizan la inteligencia artificial dentro del aula de clase, y eso mismo queremos que pase con los padres de familia, ¿no? Que efectivamente los podamos acompañar en todo este proceso. Muchas veces nos toca acompañarlos hasta abrir una cuenta de correo porque realmente no tienen mucho conocimiento, pero también hay padres que ya están mucho más cercanos a la tecnología y lo que necesitan es sencillamente que les enseñemos a manejar esos riesgos, identificarlos, por supuesto, saber cómo entender cuáles son esas señales de alerta y saber cómo establecer controles de prevención
y también pues solucionar problemáticas cuando ya se están presentando casos graves. Hablando del consenso de los entornos digitales en el proceso de aprendizaje, en algún momento en el foro se mencionó el hecho de que el cerebro humano está diseñado para que los procesos de aprendizaje se vayan dando de una manera gradual y conforme a un ritmo biológico natural. Pero las cosas en las plataformas digitales ocurren de manera muy loca. Son como un disparo de metralleta, ta, 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 ta. Cambian las imágenes, saltan los sonidos, la información, los efectos. Y los niños y niñas están condicionados a esa manera vertiginosa de relacionarse con el mundo. Y cuando llegan al aula, les parece que están por allá como en un campo mortuorio, porque todo les parece quieto, lento, soso, y eso los afecta profundamente, ¿verdad? Y es que justamente por eso que tú estás mencionando es que es tan importante que los profesores entiendan cómo utilizan esas herramientas. Los niños hoy en día están expuestos a un proceso de aprendizaje muy distinto, de consumo de contenidos muy distinto, y el proceso educativo tiene que estar acorde con esa nueva forma en la cual están aprendiendo e interactuando nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, pretender que un niño se aísle de ese proceso y llegue a un lugar que lo aburre, que no concuerda con lo que está viendo que pasa en su día a día, que ve que no lo está llevando a aprovechar todas esas herramientas, indudablemente lo aburre y hace que el proceso educativo no se aproveche lo suficiente. Pero por eso es que es importante que nuestros docentes lleven la tecnología, pero lleven la tecnología no es tener acceso, digamos, a una plataforma en el cual de manera virtual se lleve a cabo el mismo proceso de enseñanza que se llevaría a cabo de manera tradicional con un tablero, ¿no? Y tiza, o bueno, ya eso ha evolucionado, marcadores, digamos. Pero en realidad es cómo logramos que todo el pensamiento crítico y todo ese pensamiento computacional se lleve a las aulas de diferente forma y se utilicen estas herramientas dentro de los procesos de aprendizaje. Cómo la robótica puede apoyar, por ejemplo, enseñanza de temas de ética, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Cómo inteligencia artificial puede realmente ser un recurso que les aporte muchísimo más en términos del aprendizaje y la generación de contenidos más allá de las copias. Entonces, esto no se puede ver como un recurso en el cual simplifica y se hace copia a todo lo que existe. Es como con un pensamiento crítico y con un recurso que simplifica el acceso al contenido, como lo puede ser la inteligencia artificial, se pueden generar muchísimos más contenidos y muchísimas más habilidades a partir de eso, pero para que eso pase necesitamos que los docentes lo tengan claro. Cómo la realidad aumentada puede ayudar, cómo los videojuegos pueden ayudar en estos procesos de aprendizaje. Y se hace todo esto muchísimo más divertido. Mónica, le tengo una mala y una buena noticia. La mala es que se nos acabó el tiempo. Y la buena es que, como se nos quedan tantos temas en el tintero, le propongo que nos acompañe la próxima semana también. Analizaremos los temas que no alcanzamos a plantearle hoy. Así que, con su venia y con ese compromiso, invitamos a las audiencias de Canal Capital para que el próximo sábado vuelvan a conectarse para retomar esta apasionante e inspiradora conversación con usted, Mónica, presidenta de la Fundación Telefónica Movistar. Necesitamos recibir información de una experta como usted para comprender, para llenarnos de ideas y de ganas para trabajar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Así que la espero aquí la próxima semana a la misma hora en Audiencias Capital. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estaré feliz de acompañarlos. Llegamos al final de este capítulo de Audiencias Capital, un espacio pensado para escuchar, dialogar y defender los derechos de quienes hacen parte de nuestras audiencias. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que este tema continúa abierto y que su participación es fundamental. Los invitamos a que nos escriban y nos compartan todas sus preguntas, comentarios, sugerencias al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Sus voces enriquecen este programa y nos ayudan a seguir construyendo espacios más conscientes y responsables. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso 5 en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD.
3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Y presten mucha atención porque esta conversación no termina aquí. En nuestro próximo programa tendremos la segunda parte de esta entrevista, donde seguiremos profundizando en este tema que nos involucra a todos y a todas. Nos vemos el próximo sábado y, por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.